Muy buenas tardes, familia, shalom, bendiciones para todos. Por acá nos encontramos nuevamente con ustedes, los pastores González y el pastor Luis Boscán, para estar dando continuidad con las porciones que semana a semana tenemos el privilegio, el honor de poder compartir con todos ustedes. Así que hoy nos encontramos en la porción número 39 de este ciclo, pues como siempre dando gracias al eterno Dios porque semana a semana y ciclo tras ciclo nos permite poder conocer, reafirmar más su Torah, su palabra en nosotros, en nuestras vidas, aprender aún más y poder también compartir con todos ustedes. Así que en esta porción número 39 y ya casi finalizando el libro de Mateo, vamos a estar estudiando desde el capítulo 26, verso 1, hasta el capítulo 27, verso 31. Y pues en la siguiente porción finalizamos con lo que es el libro de Mateo. Voy a hacer un breve resumen de lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Vamos a hablar en relación a los acontecimientos finales en la vida de Yeshua. También vamos a hablar un poco en relación a la conspiración para arrestarle, la actitud de María Magdalena al ungir también a Yeshua. Vamos a ver acá también cuáles fueron las gestiones de Judas Iscariote para venderle. Se nos habla también en relación a la anunciada negación de Pedro. Vemos también lo que es la agonía en el Getsemaní, la traición como tal de Judas, el arresto por parte de los principales sacerdotes, el juicio ante Caifás y el Sanedrín y la negación de Pedro. Así que estos son algunos de esos puntos que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Dicho esto, yo les invito entonces a que pueda ubicarse conmigo en el capítulo 26 para iniciar. Y en este capítulo, lo primero que se comienza hablando es en relación al complot para aprender a Yeshua. Y dice que cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, ¿cuáles palabras? Recordemos que Yeshua se estaba refiriendo acá en relación al discurso en el Monte de los Olivos, pues él había respondido todas las preguntas en relación al final de la época y ahora le acababa de hacer un importante anuncio. Lo vimos en los capítulos anteriores cuando los discípulos tenían estas preguntas, estas interrogantes en relación a las señales del fin, a la venida del Hijo del Hombre, y luego de todo esto, pues Yeshua entonces acá, acabando de hablar estas palabras, dice que él se dirige a sus discípulos y les dice lo siguiente: sabéis que dentro de 2 días se celebra el Pesach y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Dice que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Yeshua y matarle, dice la Escritura. Pero decían que durante la fiesta no, para no armar un alboroto entre el pueblo. Entonces, en estos primeros 5 versículos, cuando se habla en relación a este complot, lo que vemos es que obviamente ya Yeshua sabía todo esto, sabía lo que iba a acontecer, sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, lo iba a vender, entonces él le anuncia y le anticipa todo esto también al resto de los discípulos. Y también se menciona acá que estos principales sacerdotes estaban allí conspirando para prenderle, pero acá mismo dice que ellos decían que no en la festividad de Pesach para no que se armara mucho alboroto, según ellos, acá, entre el pueblo. Quiero mencionar también lo que dice en 1 Corintios 5:17, dice: limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestro Pesach, ya fue crucificado. Así que todos estos acontecimientos también vemos que ya estaban en la Torá, ya era Yeshua, era una anticipación, era un diseño de esto que iba a ocurrir, era ese cordero el cual iba a ser sacrificado, así que todo esto se menciona acá en estos episodios. Luego, a partir del versículo 6, entre el verso 13, vemos también
algo muy lindo, porque acá se menciona cuando Yeshua es ungido, que una mujer le unge y le enjuaga sus cabellos, sus pies con un perfume de nardo. Y dice que luego estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro del perfume de gran precio. Y dice que lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y al ver esto, todos los discípulos, al ver esto, dice que los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Si leemos hasta este punto, vemos que se menciona a una mujer, más no especifica quién era, y vemos que dice que uno de sus discípulos expresó diciendo esto, ¿para qué se hace este desperdicio con este perfume si se pudo haber vendido a un gran precio? Ya vamos a ver quiénes eran estos personajes. Dice luego que Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho o lo que se ha hecho para memoria de ella. Sin embargo, vemos que en Juan 12 sí se nos menciona en relación a estos personajes y se nos da un panorama pues también mucho más claro para poder entender esto. Dice que 6 días antes del Pesaj, estando Yeshua en Betania, donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado de los muertos, dice que le hicieron allí una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban reclinados o de los que estaban con él, y dice que Miriam, María Magdalena, algunas versiones, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, dice que ungió los pies de él. Luego en el verso 4 dice que Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarlo, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y no fue dado a los pobres? Así que vemos que este personaje que no le agradó lo que esta mujer estaba haciendo en ese momento al ungir los pies del maestro, fue nada más y nada menos que Judas, quien más adelante vemos cómo es parte de ese complot para entregar a Yeshua. Es también importante mencionar que en relación a este perfume, el valor que se calcula equivalía al sueldo anual de un trabajador rural, es decir, que ciertamente tenía un gran valor y lo que esta mujer estaba haciendo al ungirlo a él era algo representativamente que estaba saliendo de su corazón para honrarle a él. Luego entonces entre el verso 14 y el verso 16 vemos cuando Judas ofrece entregarle y dice que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se acercó a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo les entregaré. Y dice que ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la oportunidad, estaban buscando la mejor oportunidad para entregarle. Pues el arresto debía tener lugar cuando las multitudes ya se hubiesen retirado y Yeshua se encontrara relativamente solo. Por ese momento oportuno, entonces estaba esperando Judas para llevar a cabo y para accionar con su malévolo plan. Luego, a partir del verso 17 y hasta el 29, se nos habla en relación a la conmemoración de la muerte de Yeshua. Y me gusta este título, este episodio que se da, porque si usted tiene la oportunidad de revisar, en algunas versiones dice institución a la cena. A mí me gusta más como dice acá, conmemoración de la muerte de Yeshua. ¿Por qué? Porque dice acá que en el primer día de la fiesta de panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas el Pesaj? Y dice que él les dijo, id de la ciudad, acercados a cierto hombre y decirle que el maestro dice, mi tiempo está cerca. Dice que luego los discípulos hicieron tal como Yeshua les había ordenado. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con sus 12. Y mientras comía, de cierto os dijo, les
dijo él, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Cada uno en ese momento empezó a preguntarse, ¿seré yo? Dice que él le respondió, el que mete su mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, mas hay de aquel hombre que quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera que a ese hombre no haber nacido. Entonces, dice que respondió Judas, el que sí le iba a entregar, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Y dice que mientras comía, tomó Joshua el pan y el vino y lo partió. Perdón, tomó el pan y dice que lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo, toman, coman, este es mi cuerpo. Y también tomó la copa y habiendo dado gracias les dijo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Es importante tomar en cuenta lo que dice el verso 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberá más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos. ¿Qué sucede acá entonces? Que Joshua en ese momento lo que hizo fue una cena, claramente, como lo dice versículos anteriores, una cena, una comida, compartiendo con sus discípulos, y él en ese momento se refiere a la renovación del pacto a través de su muerte y de su resurrección. Y no como una santa cena como pues lo hemos visto y como se ha interpretado hoy en día, que cada cierto tiempo compran pan, compran vino, participan de una cena. Acá en realidad Joshua está hablando acerca de esa renovación del pacto a través de esa muerte y de su resurrección. Y para ir finalizando con este punto, quiero mencionar dos pasajes de la Escritura para complementar esto, y es en Hebreos 12:24 cuando dice, y a Yeshua, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. También en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del nuevo pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas. Esto es lo que él quería transmitirles en ese momento a sus discípulos. Bien, quisiera acotar a lo que también acabamos de leer en estos versículos, y es que la palabra en sí para estas que encontramos, para estas versiones que nos dicen nuevo pacto o nuevo pacto, en sí tiene una raíz en hebreo que significa renovar, es la palabra hashá, que significa renovar, hacer nuevo. Bien, entonces no es implícitamente uno antiguo para que venga otro, sino más bien una renovación de esas cláusulas que el Padre había establecido para que de esa forma pudiesen tener acceso y haya la restauración para la parte de la novia, que es la casa de Efraín, que fue esparcida a través de las naciones y se le dio carta de divorcio. Bien, para que una esposa en el contexto hebreo bíblico se pueda casar con otro, tenía que haber muerto el anterior. Bien, entonces, en base a este principio que a Pablo se le revela y lo explica, Yeshua tenía que morir para de esa forma aquella que fue repudiada pudiese ser nuevamente aceptada y se dé esa restauración. Entonces, él hace esta cena no en base a que quede con respecto a ese subtítulo como la institución de la cena del Señor y todo el mundo entonces de cuando en cuando, en servicio, en culto, hagan una santa cena. Bueno, ya hay santa cena y toman pan y toman vino y ya dicen santa cena. Pero en relación a esto, pero Yeshua no está estableciendo aquí una cena, es simplemente es algo que debía él hacerlo porque era la última vez que iba a comer con sus discípulos y de esa forma ratificaba esa renovación del pacto en su carne y en su sangre a través de su muerte y de su resurrección. ¿Qué día era este? Era la noche del 14
de Abib. Recuerden que el día empieza a las 6 de la tarde, entonces era la noche del 14 de Abib, que ellos hacen esta comida, comen, y entonces entra el versículo 31 que dice que luego Yeshua dijo, esta noche todos ustedes tropezarán por mi causa, pues está escrito, heriré al pastor y las ovejas de su rebaño serán dispersadas. ¿Dónde está escrito esto que Yeshua menciona? Lo menciona de esta manera en base a la Torá y los profetas, y lo encontramos en Zacarías 13. Bien, Zacarías 13:7 dice la segunda parte del versículo, y era el pastor y sus ovejas serán dispersadas y volveré mi mano contra los discípulos. Entonces, Yeshua citando evidentemente las palabras proféticas o la revelación que el Padre le da al profeta Zacarías, él menciona estas cosas, trayéndolo a memoria también a sus discípulos, como estudios, como tenían que haber estudiado también la Torá y los profetas. Pero después de que yo haya resucitado, iré antes que ustedes a Galilea. Entonces aquí en esta noche, en esa cena, en esa comida, que era la última vez con ellos, simplemente les dice, les adelanta esto, yo iré con ustedes, las ovejas van a herir al pastor, como ya se lo había anunciado 2 y 3 veces que iba a ser muerto, pero iba a resucitar. Además de esto, ustedes van a ser dispersados por causa de que van a prenderme, pero no se preocupen, después que haya resucitado, iré antes de ustedes a Galilea, allí me voy a encontrar con ellos, con ustedes. Pedro le respondió diciendo, aunque todos tropiecen por causa, yo jamás tropezaré por causa tuya, como era el adelantado, por decirlo así, de la clase. Yeshua le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bien, él le profetiza estas palabras a Pedro, me vas a negar 3 veces, pero Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos dieron también lo mismo. Entonces ellos, en medio de aquel momento, claro, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar, pero cuando sucedió lo difícil que ya vamos a ver, entonces todos lo dejaron y aún Pedro lo negó. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros hablamos también con esta ligereza o con esta actitud de, bueno, de fidelidad, de que si yo voy a estar contigo, pero no tratamos también nuestro viejo hombre, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, no tratamos nuestro viejo hombre porque cuando vienen esas circunstancias difíciles, ahí es donde nuestras palabras van a ser probadas y nuestro carácter también va a ser probado. Entonces él les dice, ellos dijeron todo esto, poniéndose de acuerdo, y dice que cuando llegó Yeshua con ellos a un lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos, siéntense mientras que yo voy a orar. Y tomó consigo a 3 con él, a Pedro y a Jacobo su hermano. Los tomó a los hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse. Y en los evangelios encontramos que él se angustiaba hasta la muerte y les dijo, espérenme aquí, velen conmigo. Le dice a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Entonces acá vemos cómo en esa misma noche, habiendo cenado, habiendo comido la noche del 14 de abril, de madrugada se van hasta el monte Getsemaní para que velen con él. Él les pide que velen con él a estos 3 que llama aparte. Sin embargo, él se aparta un poco más para hablar al Señor. Y aquí vemos una conversación donde hemos mencionado, hemos enseñado, y así lo hemos también instruido para aplicar en nuestra vida, en nuestra formación, que se dio una conversación entre el corazón y el carácter delante del eterno Dios. En la vida de Yeshua como nuestro mayor ejemplo, y les dice, y díjese que retirándose él un poco cayó sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, Señor, como tú quieres. Pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, dice Yeshua en medio de esa oración. Entonces, él estaba angustiado hasta la muerte, dice que se entristecía porque sabía por todo lo que iba a pasar y la copa que había de beber. ¿Cuál era esta copa? Era la imputación de los pecados de los escogidos del Eterno sobre él para llevarlos así de esa manera sobre el madero. Bien, esa imputación de pecados sobre él
es la que provoca esta separación entre él y el Padre al cargar él con estos pecados. Era lo que él no quería pasar, porque ya enseñamos también que él al salir del desierto, iniciando su ministerio, caminó a cielos abiertos y tenía un contacto directo con el Padre, haciendo lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces acá vemos cómo él, en medio de saber todo esto, conocer todo esto, su carácter alineado al Padre, dijo, no se haga lo que yo quiero. Aparte de todo ese sufrimiento que ya estaba empezando a discernir y a presenciar, no físicamente, sino en su alma, de lo que iba a pasar. Entonces él demuestra este carácter y vemos que el carácter entonces lo identificamos como el sometimiento de nuestra alma a la voluntad del Espíritu, es decir, donde no buscamos hacer la voluntad, nuestro propio buscar hacer lo que nos conviene, lo que queremos, lo que nos gusta, sino hacer la voluntad del eterno Dios del Padre por encima de esos sentimientos, por encima de esos anhelos, de eso que queremos hacer. Yeshua lo sabía así, nos lo enseñó, nos lo modeló de esa manera, para que nosotros también con carácter, siguiendo ese ejemplo, buscáramos primeramente al eterno Dios, que eso involucra toda su Torá, toda su instrucción, toda nuestra obediencia, nuestro sometimiento a Él. Bien, y que nos da otro comentario acerca del carácter, y es que el carácter nos da esa señal de madurez, donde nos hace escoger al eterno Dios, primeramente su instrucción, que, repito, lo que nosotros queremos. Además, que los dones como tal no nos dan esa señal de madurez, sino que es el carácter quien nos da esa señal de madurez, porque los dones son irrevocables, el Padre nos dio los dones, pero los dones no provocan los frutos del Espíritu en nosotros, al contrario, el carácter ayuda a que esos frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida. Los dones son esas herramientas, esa capacitación sobrenatural del eterno Dios para caminar en su voluntad, y cumplir su diseño. Bien, pero el carácter, a través de que nos afirmamos nosotros en hacer la voluntad del eterno Dios, es que va a ser pulido y va a ser de mayor evidencia en nosotros, va a ser aquel que soporte el peso de la unción sobre nuestra vida. Entonces dice que acercándose luego los discípulos los encontró durmiendo y dijo a Pedro, así que no pudieron velar conmigo una hora, manténganse alertas, les dice nuevamente, y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo nos enseña un principio también acerca de esto, de que él en Romanos 7 nos enseña de que el espíritu, así como Yeshua lo dice, de que el espíritu busca lo que es el eterno Dios, pero la carne busca lo que es de la carne, del pecado. Bien, quiero leer ese pedacito rápidamente. En Romanos 7, 18 nos dice, porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra, ya que no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, vemos cómo nuestro espíritu siempre está dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Por eso es que el carácter es una de las definiciones que podemos dar, ese sometimiento de nuestra alma, de nuestra carne, a la voluntad del espíritu para hacer lo que el eterno Dios nos ha instruido. Bien, nuevamente se retiró en segunda ocasión y le dice nuevamente, Padre mío, si no es posible que pase esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y también en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que ya vamos a entrar allí luego de la siguiente semana, vamos a ver varias expresiones de Yeshua, enseñanzas de Yeshua, donde se refleja el carácter en él, por encima de lo que le decían otros y también en la instrucción del Eterno. Él dice Juan 5:19 dice, pero respondiéndole Yeshua dijo, de cierto les digo, que el Hijo nada puede hacer por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque las cosas que el Padre hace, esas también hace el Hijo de igual
modo. Entonces aquí Yeshua les dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, como enseñó a sus discípulos. Vemos el ejemplo de sus enseñanzas, pero también de sus obras, de sus acciones alineadas a ese carácter perfeccionado en el eterno Dios. Eso nos deja a nosotros la instrucción de la responsabilidad que tenemos al pararnos frente a ustedes, al pararnos frente a dar las enseñanzas, donde que lo que sale de nuestra boca también tiene que ser reflejado en nuestras acciones, y esto es testimonio para nosotros y gloria para el Padre eterno. Bien, y dice que se acercó de nuevo y los encontró durmiendo y ya no les dijo nada, sino que una tercera vez él también se acerca, él se aparta otra vez y le dice al Padre las mismas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego se acercó a sus discípulos la tercera vez y le dijo: de ahora en adelante reposen y duerman. Y aquí el Hijo ha llegado la hora y el Hijo del Hombre ha sido entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, y aquí llega el que me entrega. Y dice que mientras hablaba, luego llegó Judas con todos los estos que se habían levantado con palos, y iban de parte de los sacerdotes, de los principales sacerdotes y de los ancianos, a buscar a Yeshua. ¿Qué sucede también en esto? Y es algo que tenemos que tener en cuenta: el contexto político de la ciudad, de la nación en aquel tiempo de Judea, era que los principales sacerdotes del Sanedrín no tenían la autoridad para dar muerte en base al yugo de Roma. En la Torá el Padre lo establece así, pero porque ellos estaban bajo el yugo de Roma, estaban conquistados, entonces solo los romanos, bajo la autoridad de los romanos, se podía dar muerte a alguien. Ellos podían dictar la sentencia, pero no podían llevarla a cabo. Era esa autoridad que ya no estaba sobre ellos. Bien, entonces ellos, a través de Judas, que había dicho que él iba a identificar quién era, llegan hasta donde Yeshua, lo aprenden, se dice que se levanta uno entre ellos y tomando una espada le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote, y Yeshua le dice: ya basta, no hagan esto, porque el que vuelve la espada a tu vaina, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Bien, y dice el libro de Lucas que Yeshua le sanó la oreja al siervo, el sumo sacerdote. Podemos inferir aquí dos cosas, y es que o no tenía la intención de matarlo, o era muy hábil con la espada para solo cortarle la oreja. ¿Por qué razón? Porque la Torá también nos enseña, y lo hemos enseñado, puede visitar en nuestro canal las enseñanzas de las parashot, del ciclo de 54 porciones. Ahí enseñamos que una persona con defecto, tullido, magullado, y si no tenía una oreja, incluido de estas características, no podía servir en el templo. Entonces, lo hizo intencionalmente, o era muy hábil con la espada para solo cortarle la oreja. Yeshua le sana nuevamente la oreja, y este hombre puede seguir sirviendo en el templo. Bien, el caso es que entonces Yeshua les dice: ¿acaso piensas que no puedes suplicar a mi Padre y él me asignaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Entonces, acá vemos nuevamente su carácter reflejado, porque él en medio de esa oración pudo haberlo dicho: Señor, envía a estos para que me libren, pero esto estaba dentro de su sometimiento a hacer la voluntad del Padre por encima de lo entristecido hasta la muerte que él estaba. ¿Cómo se cumplirían las escrituras si es necesario que así acontezca? Que él fuera llevado, que él fuera prendido. Lo dijo en el versículo 24 en este mismo capítulo, que así estaba escrito, y tenía que padecer, como nos enseña Isaías 53. Yeshua les critica que por qué no habían salido contra él antes, si él se paraba ya a enseñar, sino como ladrón has venido contra mí con palos y piedras, han venido contra mí. Pero esto estaba así designado para que se cumpliese lo dicho por los profetas en las escrituras. Al ver esto, dice que los discípulos entonces le dejaron, y horas antes habían dicho: no, Señor, nosotros vamos a estar contigo, vamos a padecer contigo. Entonces vemos cómo en ellos las circunstancias fueron mayores que en lo que habían hablado sus palabras y en lo que estaban sometidos al Eterno. Vemos que más adelante
en su vida, y la historia nos afirma, todos ellos padecieron y murieron violentamente, fueron martirizados, conforme también a esas palabras que ya han dicho, y habiendo sido ahora firmes, fieles en esas mismas palabras. Dice que entonces lo aprendieron, a Yeshua lo llevaron para avanzar, lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se encontraban reunidos los escribas y los ancianos, es decir, al Sanedrín, la máxima autoridad, la máxima instancia dentro de Israel, porque una de las porciones de la Torá nos enseña que el Padre designó jueces. En unas ciudades había unos tantos, pero si en el caso era mayor, tenían que llevarlo hacia la capital, hacia Jerusalén, donde estaban allí esos 70 ancianos, esos jueces designados por el Eterno, como también el sumo sacerdote, para solventar todo asunto. Yeshua llevaba ante ellos, dice que Pedro lo seguía de lejos, y todo el concilio buscaba testigos contra él para darle muerte, para hallar la ocasión de darle muerte. ¿Por qué razón? Porque por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, y era la única manera para sentenciar a muerte a una persona. Ellos implantan falsos testigos. Uno dice que Yeshua había dicho que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a edificar. Eso no era causa de muerte. Entonces, no hallando ninguna causa, el sumo sacerdote se pone de él, le preguntaba, le decía, no hablaba palabras, y entonces en el nombre del Eterno le conjura, por decirlo así, le conmina para que le hable y le diga si él es el Mesías. Y Yeshua le responde, tú lo has dicho. Y entonces hace una declaración también alineada a la Torá y a los profetas. Más, además, yo les digo que de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. En Efesios, Pablo nos menciona esto, y también viniendo sobre las nubes del cielo. En Daniel 7:13 vemos esta palabra donde se ve, Daniel tiene la visión del Hijo del Hombre, Yeshua, el Señor, viniendo sobre las nubes del cielo, y en el libro de Apocalipsis esto también nos enseña. Entonces el sumo sacerdote se rasga los vestidos, y todos allí presentes testifican de que él había blasfemado. Solo por la intención de darle muerte, utilizan estas palabras, le cubren su cabeza, lo golpean y le dicen, profetiza, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Entonces, para finalizar este episodio y dar paso al pastor Luis, vemos que en esta parte también se cumple uno de los versículos de Isaías 53, donde dice que como oveja fue llevado al matadero, él no abrió su boca, hizo silencio ante aquellos que testificaban en falso contra él, pero todo esto estaba así para que se cumpliese. Es de alguna manera fácil para nosotros verlo, también doloroso, también sensible por su sacrificio, la honra que Yeshua se merece, la gloria, por eso nos rendimos, nos inclinamos ante él, pero otra cosa era vivirlo en su carne, sabiendo todas las palabras, conociendo Isaías 53, teniendo en su corazón, compungiéndose por las acciones de todos los que estaban allí presentes, porque vemos que luego colgado dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, porque no sabían, estaban cegados, no sabían lo que estaban haciendo. Yeshua se entrega así para cumplir las profecías y ser la cúspide, esa roca del plan de redención del Padre con Yeshua. Bien, y abriendo la puerta hacia la restauración de Efraín, y con él a los gentiles. Entonces Pedro, sentando afuera, y termino ya, al portal miró y dice que una muchacha lo vio, luego lo vio otra persona, y una tercera persona le dijeron, tú estabas con ellos. Él negaba estas cosas y dijo, no, yo no lo conozco, no estoy con él. Y en el verso 73 nos dice que se le acercaron pues los que estaban allí de pie, y le dijeron, ciertamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Bien, esto no quiere decir que él hablaba en este punto, él estaba hablando con autoridad, estaba mencionando sus palabras, él estaba diciendo que era jesuita, que era cristiano, que era evangélico, él no estaba diciendo nada de esto, simplemente el acento de él lo delataba por ser de Galilea, por ser del norte,
de donde venía ya también Yeshua y sus discípulos, bien, la mayoría de ellos. Entonces, él por su acento, su dialecto, él se delata y también que algunos lo habían visto. Al negar esto, entonces vemos que el gallo canta esa tercera vez, se anuncia o se da ese perdón, él a la tercera vez canta el gallo y recuerda las palabras del Señor. Una profunda tristeza vino en él, sin embargo, hubo restauración en su vida porque aún en el libro de Marcos, que era su discípulo, él les enseña estas cosas y Marcos escribe sobre estas circunstancias. Pedro no se avergonzó de ello más adelante en su vida, porque en el libro de Juan, cuando entremos ya en el Evangelio, vamos a ver cómo Yeshua restaura a Pedro de estas negaciones de estas palabras al decirle 3 veces también, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, te amo. El Señor lo restaura. Sin embargo, acá vemos que entra muy posiblemente una depresión en su vida, pudo haber habido por estas palabras, confirmándose así las palabras del Señor. Bien, vamos a culminar con el siguiente capítulo con el pastor Luis en esta enseñanza. Bendiciones. Excelente la enseñanza de los pastores González del capítulo 26 y vamos a entrar entonces al capítulo 27 para darle continuidad a esta enseñanza tan maravillosa del sacrificio de nuestro amado Adón, de nuestro Yeshua, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, en quien se cumple todo lo que fue anunciado y lo que podemos recordar cuando estudiamos la festividad de Pesaj. Cuando vemos, por ejemplo, cada una de esas 4 copas que también de las cuales participamos en el Ceder de Pesaj, cuando el Eterno dice, te sacaré, te libertaré, te redimiré, te introduciré. Bueno, ahí en este sacrificio del Mesías estamos viendo específicamente cómo se cumple por medio del derramamiento de sangre y también cómo Él abre un camino vivo y nuevo al lugar santísimo, como está escrito en Hebreos, y cómo a través de su sangre que Él presenta, que es la sangre del pacto de redención, es que nosotros, tú y yo, podemos hoy en día tener pues la posibilidad de decir que somos libres porque hemos sido trasladados del imperio de la muerte al reino de su amado Hijo y Él nos ha redimido, Él nos ha comprado por precio de sangre. Bueno, el capítulo 27 abre diciendo, y llegada la madrugada, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Yeshua para matarle. Y habiéndolo atado, le llevaron y le entregaron a Poncio Pilatos, el procurador. Sobre esto voy a leer algunas opiniones que manifiestan algunos historiadores al respecto. Carson dice, Pilato fue nombrado prefecto o procurador de Tiberio César en el 26 DC o del 26 de la era común. También se le conoce como después de Cristo, ¿no? Así se menciona desde el punto de vista secular. Los preceptos gobernaban áreas pequeñas y conflictivas y en asuntos judiciales poseían poderes similares al de los procónsules más poderosos y legados imperiales. En pocas palabras, poseían el poder de la vida y la muerte. Definitivamente, eso es algo que podemos observar en Poncio Pilatos. Eran hombres que eran los ocupantes de esa tierra y un ocupante de una tierra, sobre todo en aquella época, tenía absolutamente poderes plenipotenciarios, tenía poderes para ejercer cualquier acto de atrocidad. Y realmente Poncio Pilatos era un sanguinario, al igual que lo fue Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños de Belén cuando según él había sido burlado pues, por los magos. Entonces, este hombre, pues, en algún momento, cuando ocurrieron las grandes sediciones, o bueno, la palabra sedición así era conocida por el Imperio Romano cuando había una revuelta revolucionaria, cuando se levantaban los patriotas de una provincia que ellos estaban ocupando y que ellos ejercían control y ejercían pues la mano de hierro de Roma. Entonces, cuando se levantaban estos patriotas, por ejemplo, los patriotas se levantaron con Judas Macabeo en el tiempo, pero del Imperio Griego, cuando el Imperio Griego estaba asentado y Antíoco Epífanes era el gobernante, aquel hombre déspota, aquel hombre sanguinario también.
Pero Poncio Pilato le tocó también sofocar algunas revueltas y algunas sediciones. Y este Poncio Pilato, por supuesto, cuando se levantaban esas revueltas y sediciones, la maquinaria que tenía la maquinaria que tenía Roma en ese momento era una maquinaria terrible, porque Roma tenía no solamente, digamos, en lo que portaban los soldados romanos, que no era cualquier vestidura. Ellos tenían unos escudos cuadrados largos, tenían unas jabalinas, tenían una espada larga, una espada corta y una armadura que no había en la tierra absolutamente ningún otro ejército que las pudiera portar. No habían absolutamente ejércitos en la tierra, y habían ejércitos que intentaban enfrentarse al ejército de Roma, pero era imposible. Aparte de eso, tenían catapultas, tenían maquinarias pesadas construidas por ellos, máquinas de asedio, y realmente el ejército romano era poderoso, y Poncio Pilato era el prefecto de Jerusalén. Dice otro comentario de un tal Bruce, que también es un historiador, dice: la residencia ordinaria de los procuradores era Cesarea, en la costa del mar, pero era costumbre estar en Jerusalén en la época de Pésac, con un destacamento de soldados para vigilar por la paz pública. Ellos tenían los centuriones, el tribuno era, digamos, un rango inferior al prefecto o al gobernador, pero los centuriones eran los capitanes de los destacamentos, de los soldados de los soldados romanos, absolutamente. 100 soldados era un destacamento de un centurión. Entonces, aparte hay un Filón, es un antiguo erudito judío de Alejandría, describió a Pilato. Mira cómo describe Filón a Pilato: su corrupción, sus actos de insolencia, su pillaje, su hábito de insultar a la gente, su crueldad, sus continuos asesinatos de personas sin juicio y sin condena, y su interminable, arbitraria y grandemente severa inhumanidad. Mira cómo lo describen. No era una joyita este hombre. Realmente a Pilato se le describe como un hombre, fíjate las características: cruel, continuos asesinatos sin juicio y sin condena, y su interminable, arbitraria y grandemente severa inhumanidad. Quiere decir que se le está describiendo como un Antíoco Epífanes. Claro, Antíoco Epífanes fue mucho más allá, porque Antíoco Epífanes ya era incluso profanar el templo, ya se atrevió incluso a poner una cerda y una estatua de Zeus, y fue hacia lo más sagrado. ¿Cómo terminó Antíoco Epífanes? Terminó nada más y nada menos que muriendo, según la historia, y usted puede leerlo, por ejemplo, en las Biblias católicas, en los libros de los Macabeos. Ahí aparece cómo muere Antíoco Epífanes. Dice que después de proponerse destruir a los judíos que estaban en Jerusalén, dice que su carne se empezó a descomponer y murió de dolores terribles por el juicio de Dios, incluso gusanos. Y me recordó mucho cuando leo cómo muere Antíoco Epífanes, cómo murió Herodes también, cuando la gente gritó de Tiro y Sidón, voz de Dios y no de hombre, y él no le dio la gloria al Eterno, y un ángel lo hirió y expiró comido de gusano. Bueno, algo así murió Antíoco Epífanes. Pero este hombre Poncio Pilato tenía las características semejantes, pues, semejantes a cómo era Antíoco Epífanes. Pilato no estaría interesado, por supuesto, en el cargo de blasfemia contra Yeshua, considerando esto como un asunto religioso que no le concernía a Roma. Así que todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo esencialmente le trajeron a Yeshua ante Pilato con 3 falsas acusaciones. ¿Cuáles eran las 3 falsas acusaciones con las que el Sanedrín, es decir, Anás, Caifás, Alejandro y toda la línea de aquellos hombres, una de ellas era que Yeshua era un revolucionario, es decir, era un hombre que estaba alborotando el pueblo? Incluso tú lo lees en Lucas, y ellos hablan de Yeshua como alguien que alborota el pueblo, es decir, es un revolucionario, un radical, lo que llamarían un radical. Número 2, que incitaba al pueblo a no pagar sus impuestos. Recuerde que esa era una de las excusas que ellos buscaban contra Yeshua, y ahí se afincaron. Es decir, no solamente un representante del Sanedrín le hizo la pregunta a Yeshua, sino también un representante que sirviera como testigo de que Yeshua estaba incitando y lo decían para poder acusarlo, que él incitaba a la gente a que no
pagara los impuestos al César. Yeshua le dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Él le respondió eso. Pero sin embargo, ellos, a pesar de que Yeshua dijo eso y no tenían argumentos y pruebas para demostrar que él incitaba al pueblo a no pagar los impuestos, ellos utilizan ese argumento para acusarlo de que estaba incitando al pueblo a no pagar los impuestos. Y 3, y afirmaba ser un rey en oposición a César. Usted puede buscar esto en Lucas capítulo 23, versículo 2. Y sigue diciendo, continuando con el 3, dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el santuario, se retiró y se marchó allí y se ahorcó. Fíjate que hay versiones, comentarios que afirman, ya esto no es rabínico, sino comentarios de, por un lado, la teología occidental y también, por supuesto, de judeo-mesiánico. Afirman que este ahorcamiento no sería, en todo caso, como lo vemos hoy, por ejemplo, como lo vemos que se hace en las ejecuciones de la Edad Media, en las ejecuciones, por ejemplo, del Viejo Oeste, que se ahorcaba a la gente colocándole una soga al cuello, sino que el ahorcamiento era un estrangulamiento del cuerpo, porque vemos que su cuerpo se reventó, lo vemos después en Lucas, y las entrañas se desparramaron. Entonces, por eso es que se argumenta que no era un ahorcamiento de cuello, sino un estrangulamiento en el cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ver algunos comentarios al respecto. Uno de ellos es, por ejemplo, el arrojar dinero al templo. Arrojar dinero en el interior del templo. ¿Qué significaría esto de arrojar dinero en el interior del templo? Fíjate que, según un comentarista, dice, Judas quería implicar a los sacerdotes en el crimen. Era su manera de decir, ustedes también son culpables de esto. Cuando Judas arroja las 30 piezas de plata al interior del templo, él estaba, como ya estaba no arrepentido, sino remordimiento. Y vamos a ver la diferencia. Él arroja las 30 piezas de plata al interior del templo como una forma de tratar de implicarlos a ellos y decirles, así como yo entregué sangre inocente, ustedes también son culpables del crimen. Eso es lo que dice Bruce, otro comentarista, dice, el acto de un hombre desesperado, decidido a que ellos debían recibir el dinero y tal vez esperando que pudiera ser una especie de expiación por su pecado. Es decir, cuando él arroja las 30 piezas de plata dentro del interior del templo, no solamente, fíjate que algo como eso, que es un dinero que se entrega para vender sangre inocente, cuando él lo lanza, es una forma de él de tratar de expiar su culpa, que no lo iba a lograr con esto. Absolutamente, ya lo había traicionado, ya había entregado la sangre inocente, ya era demasiado tarde. Por un lado, una persona con remordimiento, tratando de expiar su condena, la que él sentía, porque se sentía condenado, y por otro lado, tratando de culpar a aquellos que junto con él se prestaron para la complicidad en la entrega del Señor. Un gran evangelista de todos los tiempos, Charles Haddon Spurgeon, aquel que dijo que habrá un tiempo, y ya lo estamos viendo hoy, o sea, de paso, habrá un tiempo en que no habrá pastores enseñando al rebaño, sino payasos entreteniendo cabras. Ese mismo predicador, Charles Haddon Spurgeon, dijo, tal vez Judas esperaba que Yeshua se liberara milagrosamente de sus captores, y cuando vio que era condenado, lo atrapó el remordimiento y le regresó a sus compañeros criminales la recompensa de su infamia. Eso dice Charles Haddon Spurgeon. Hay otra frase de Charles Haddon Spurgeon que dice, Judas había estado con nuestro Señor en público y en privado, y si hubiera podido encontrar algún defecto en el carácter del Mesías, este hubiera sido el momento de mencionarlo. Pero incluso el traidor en su último discurso declaró que Yeshua era inocente. ¡Wow! Definitivamente. Entonces, dice el 7, y una vez tomado consejo,
los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro por cuanto es precio de sangre. Y una vez tomado consejo, compraron con ellas el campo del alfarero como cementerio para los forasteros. Y sobre esto hay una profecía anunciada ya. ¿Okay? Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dice: y tomaron las 30 piezas de plata, precio de aquel cuyo valor fue estipulado, a quien tasaron de parte de los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Con estas 30 piezas de plata, los sacerdotes del templo compraron un campo, pero ese es un campo Aceldama, que es el campo de sangre. ¿Por qué? Porque ese fue el precio de la venta. Imagínense ese campo. Yo me puedo imaginar que ese campo estaba terriblemente, o sea, ¿qué condiciones espirituales habían en ese campo? ¿Ah? Que era Aceldama, el campo de sangre. ¿Qué condiciones espirituales habían en esa propiedad? Apenas me lo puedo imaginar. Esto es una conclusión que yo saco. Esto no es bíblico, esto es extra bíblico y es de mi propio firmo al pie de la página. Yo digo que ese campo Aceldama tendría que tener una condición espiritual terrible, porque nada más y nada menos que con ese dinero se vendió, se entregó al Señor. Entonces no estaba para nada bendecido ese campo Aceldama. Porque fíjate, ellos consideraron, eran tan cínicos los sacerdotes, que cuando Judas le lanza el dinero, las 30 piezas de plata, para inculparlo, como dicen estos comentarios, eran tan cínicos esos sacerdotes que dicen: no es lícito echarlos al tesoro porque es precio de sangre. No es lícito echarlas al tesoro, pero están reconociendo que hay un precio de sangre y por medio de una venta, ellos se están comprando la entrega de un hombre justo. Entonces eran corruptos esos sacerdotes, eran bien corruptos. Entonces ellos deciden no echarlas al tesoro, claro, porque eran religiosos. Entonces ahí sí funciona la conciencia de pecado, ahí sí funciona la mala conciencia. Pero no funcionó la mala conciencia cuando le pagaron a alguien para que les entregaran justo. ¡Qué hipocresía! Ahí está la hipocresía religiosa en su máxima expresión. Entonces, yo quiero decirte algo, cuando yo utilizo la lashon hara, quiero que me escuche el pueblo atentamente. Cuando yo utilizo la lashon hara contra mi prójimo, es una forma también de actuar como los sacerdotes. Porque yo después sí voy a ofrendar al templo, pero en mi corazón tengo anidado odio, tengo anidada actitudes en contra de mi prójimo a través de la lengua. Entonces el sistema evangélico es chismoso. El sistema evangélico utiliza la lashon hara, pero cree que todo lo puede resolver a través de la ofrenda. Eso es una actitud de los sacerdotes, estos que están entregando a Yeshua. Es una forma, cuando tú utilizas la lashon hara contra tu prójimo, contra tu hermano, es una forma de también hacer lo que ellos hicieron entregando al Mesías también. Porque es una manera de homicidio, es una forma de asesinar, así como los sacerdotes entregaron a Yeshua también a Pilatos. Cuando tú y yo usamos la lashon hara, es una forma también de entregar a nuestro hermano a la muerte para después pretender resolver todas las cosas con una ofrenda. Quiero decirte que es la misma actitud de los sacerdotes, es la misma hipocresía. Por eso Yeshua les decía: ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, pero más por dentro están llenos de huesos, de toda suciedad, de toda inmundicia. Diezman el eneldo, la menta, la ruda, pero dejan lo más importante de la Torá: la justicia, la misericordia y la fe. Fariseo ciego, limpia primero lo del vaso y del plato y después lo de adentro será limpio. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Wow. Entonces este campo Aceldama, a mi juicio, estaría cargado espiritualmente de una forma negativa. Esto lo digo yo, firmo al pie de la página. Si alguien pues tiene otra opinión, yo la respetaría, y mucho más si está bien fundamentada en argumentos históricos, ¿verdad? Entonces, después de esta profecía, dice los Yeshua fue llevado delante del procurador, y el procurador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dice:
tú lo dices. Esta manera de decir tú lo dices, hace muchos años yo escuché pues en una enseñanza que era la manera que tenían una forma respetuosa, no de contestar. Yo he visto, por ejemplo, en algunas películas que hacen relacionadas con, digamos, con el sacrificio del Mesías, que él dice, yo soy. O sea, una forma, Yeshua era tan justo, tan íntegro, que una forma de responderle él a una autoridad no era yo soy. O sea, si me preguntan, ¿tú eres el rey? Yo soy. Él decía, tú lo dices, como una forma respetuosa de decir, sí, yo soy, pero, digamos, no directamente, pues. O sea, sí lo decía, sí es una forma de afirmar algo, lo que quiero dejar claro, pero es una forma de afirmarlo con respeto. Cuando él dice, tú lo dices. Se lo dijo al Sanedrín, cuando le dijeron, ¿eres tú el hijo de Elohim, de Adonai? Cuando le preguntó Caifás, él dijo, tú lo dices. Cuando le pregunta ahora otra autoridad, que es Poncio Pilatos, él le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Son dos preguntas en dos direcciones distintas, porque el Sanedrín le pregunta de acuerdo a cuál es su naturaleza. Le pregunta, ¿eres tú el hijo de Elohim Adonai, del Shaddai, de León, o Yod-Hei Bat-Hei? Y él responde, tú lo dices. Ahora le responde relacionado con si es rey o no, porque eso es lo que le importa a Poncio Pilatos. Lo que a Poncio Pilatos le importa es si él está atentando contra, digamos, contra ya la autoridad que está establecida, que es la autoridad del emperador, de Tiberio César. Entonces el Señor le responde también de esa manera, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Que dice la Escritura, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca, y se estaba cumpliendo la palabra. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?, le dijo Pilatos. Pero no respondió en una palabra, hasta el punto que el procurador se asombraba en gran manera. Y claro, hay que revisar también lo que dice Lucas, lo que dice Juan, lo que dice Marcos acerca de esto, ¿verdad? Porque podemos observar, por ejemplo, que Yeshua sí le responde algunas cosas a Pilatos. Por ejemplo, le dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, si mi padre enviaría a sus ángeles para proteger, pero mi reino no es de aquí. O sea, estoy parafraseando más o menos qué es lo que el Señor le responde. Dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Y qué le dice Pilato? Después le dice a Pilato, yo he nacido para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que oye de la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le responde, ¿y qué es? Le pregunta más bien, ¿y cuál es la verdad? Y el Señor se queda callado. ¿Por qué? Porque estaba delante de la verdad y no se daba cuenta, estaba ciego. Entonces, esta es más o menos la conversación que se da en otros pasajes de la Escritura, en otras porciones de las Escrituras. Dice, ahora bien, en cada festividad el procurador acostumbraba a soltar un preso a la multitud, el que querían, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era un hombre que había iniciado una sedición que había sido sofocada anteriormente por Poncio Pilatos. Estando ellos pues reunidos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, el llamado Mashiach, el ungido? Pues sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Cómo se enteró Pilato que por envidia? Bueno, porque Pilato sabía lo intrigosos que eran los sacerdotes. Fíjate, todo esto era un meollo político también. Porque recuerda que tú tienes que entender que el Sanedrín era quien gobernaba los corazones en ese momento de los judíos. Ellos eran no solamente, ahí no habían solamente personas dentro del Sanedrín, dentro de esos ancianos, no solamente habían dos partidos, y un partido era muy político. Estaban los saduceos, la casa de Hillel y Shammai. Los saduceos eran un partido político, no creían en la resurrección, eran la aristocracia, eran lo que llaman la crema innata, supuestamente. Los fariseos sí eran un poquito más cercanos al pueblo,
más cercanos a la gente y sí creen en la resurrección, tenían como dogmas más centrados, un poquito más centrados en la Torá. Pero los saduceos eran un partido político y ese partido político era como decir, velo en tu nación. Los partidos políticos corrompidos que incluso hacían alianzas con estos procuradores romanos para evitar que los procuradores romanos arrasaran con las ciudades. Ahí había de todo, corrupción, de lo que podamos imaginar. Y también estaban partidos como los herodianos. Bueno, entonces, a tal punto había llegado esta diplomacia barata que Pilato había, para quedar bien con los judíos, con la parte del partido con el que él tenía, digamos, una tranza, por decirlo de alguna manera, que siempre él pues ordenaba liberar un preso. Era como una manera de sobrellevar la cosa, de tener por ahí una tranza y que él se viera beneficiado también. Ahí no había absolutamente, para mí, en lo personal, es como hoy vemos a los políticos. Los políticos haciendo transacciones, haciendo negocios por debajo de la mesa, cosas como esas. Aquí se movía también eso. Eso no es nuevo, eso tiene muchos años. Si ves la corrupción de los partidos políticos en tu país, no creas que eso nació en 1800. Entonces, y estando sentado él en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no tengas nada que ver con ese gusto. A mí me sorprende mucho esto, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. ¡Wow! Una mujer pagana. El Señor le advierte que no tenga nada que ver con ese gusto, la esposa de Pilato. ¡Wow! Que no tenga nada que ver con ese justo, pero Pilato no escuchó la advertencia. Pilato no escuchó la advertencia. Y es obvio que no lo iba a escuchar porque se tenía que cumplir la palabra. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Yeshua. Y respondiendo el procurador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré con Yeshua, llamado el Mesías? Dicen todos, sea crucificado. ¿Ok? Entonces hubo una especie de quórum a las afueras de la ciudad, a las afueras digamos, del enosado, del lugar donde juzgaba Poncio Pilato, y le preguntó al pueblo, como un fórum con gradas y todo, le pregunta al pueblo a cuál de los van a escoger, y ya se había puesto, el Sanedrín tenía tanto poder que ya había la mayor parte de los judíos que estaban allí, ya la votación estaba a favor de Barrabás. Esta es una de las peores votaciones que han habido en la historia. No, es una de las peores, no, la peor votación de la historia. La peor democracia de la historia es esta. La más corrupta, la más vil. Y Pilato le dice, ¿qué pues haré de Yeshua, llamado el Mesías? Todo dice, se crucifica. Él dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuertemente diciendo, se ha crucificado. Viendo Pilato que nada lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío diciendo, inocente soy de la sangre de él. Allá ustedes. Y todo el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Qué terrible declaración. Esta declaración trajo consecuencias en el 70 de la era común con el general Tito. El general Tito y todos esos judíos que murieron en Masada. El general Tito arrasó con las calles, arrasó con el segundo templo. Pero yo no sé qué fue peor, si cuando llegó Nausaradán con el ejército de los babilonios o cuando llegó este hombre. Entonces, vamos ya concluyendo. Y todo el pueblo respondió y dijo, su sangre es sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, lo entregó para que fuese crucificado. Y los soldados del procurador, llevando entonces a Yeshua en todo el pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él y lo desnudaron y le cubrieron con un manto púrpura. Recuerden, o escarlata, dicen otras versiones. Recuerden que el cordón escarlata se utilizaba para la purificación del leproso, juntamente con la vecilla muerta, la vecilla viva, la sangre de la vecilla muerta, la vecilla viva, el hisopo, la madera de cedro, y bueno, aquellos elementos que también se utilizaban para otros, lo hemos visto en las parashot.
se utilizaban estos elementos en varios tipos de sacrificios, varios rituales. Y trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza y pusieron una caña a su diestra y arrodillándose ante él se burlaron diciendo: salve rey de los judíos, y escupiendo en él tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Usted sabe que si el Señor hubiese tenido, hubiera utilizado su deidad, hubiera podido hacer que en un segundo se volvieran polvo cósmico en ese momento, es decir, que fueran destruidos por completo, por supuesto. Qué tremendo la misericordia de Dios, ¿verdad? Con los hombres. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para ser crucificado. Y ahí terminamos entonces la porción. Tremendo, ¿verdad? Wow, impresionante esta historia. A mí esto me llena, me fortalece. Estudiar esto, ustedes no se pueden imaginar cómo esto, mire, yo puedo saborear, es como si tú pudieras ser tocado por la sangre del Cordero, ser tocado por la revelación del sacrificio del Mesías. Esto es lo que yo estoy percibiendo en este momento. Cuando estoy estudiando esto, es como si pudiera ser tocado por la revelación de su sangre, de su sacrificio, el precio de la redención y cómo esa revelación trae libertad a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Yeshua, te doy gracias profundamente por esta enseñanza que tú nos has permitido traer. Y que esta revelación de tu sacrificio pueda, en cada uno de los que están escuchando este mensaje, pueda hacerse carne para que puedan caminar en libertad. Yo proclamo que así como dice Isaías 53, que por su llaga fuimos curados y por medio de la sangre del Cordero hemos obtenido libertad. Yo proclamo libertad de toda esclavitud, de toda cadena, que toda cadena se rompe en esta hora, que toda esclavitud, toda cadena se pudre en el nombre poderoso de Yeshua. Y que la revelación del Cordero inmolado pueda hacerse carne dentro de ti y puedas ver la libertad del Padre Eterno sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Les bendigo grandemente. Gracias, Pastores González. Les bendigo grandemente a todos. Un abrazo. Shalom. Bendiciones.